es lo habitual en los grupos. Las diferencias de opiniones y, por supuesto, perspectivas de cada uno, y es válida totalmente. No todos estamos viendo la misma realidad desde el mismo ángulo, desde el mismo sitio. Y no todos tenemos el mismo prisma para observar las realidades. De hecho, hay realidades que se interponen y hay personas que no lo saben. Hay realidades que están presentes incluso en sus propias vidas y no lo saben. Y eso pues hace y marca la diferencia en muchas personas. Cuando se expande la conciencia, se llega a un punto, porque hay muchas formas de expandir la conciencia, que es lo que se llama el despertar de conciencia en muchas oportunidades. Cada vez que se despierta la conciencia, se tiende a expandirse. Se expande con mayor facilidad. Y lo que veíamos de una forma hace unos meses o hace años, se puede percibir de otra más adelante. Y de diferentes formas. Eso es lo mágico de la espiritualidad de luz. La espiritualidad de luz trasciende. Y lo que fue hace 25.000 años, hace 30.000, o cuando se originó el universo, ya hoy día, en estas fechas y en esta era, no es lo mismo, porque el universo, el mismo creador, es dinamismo completamente y es expansivo, se expande de manera constante. Así que lo que fue en un inicio no es igual ahorita. Sin embargo, hay sistemas de energías y formas de hacer las cosas que son iguales. Es decir, hay energías que siguen siendo trascendentales en la vida humana mientras no se reconozcan. Y eso es lo que a mí me cautiva de la espiritualidad. Ver cómo evoluciona todo, incluso del otro lado. Del otro lado, los espacios que hoy en día ocupa la luz en las regiones celestes y superiores no es el mismo espacio que ocupábamos en el inicio y mucho menos cuando existieron las diferentes rebeliones que acabaron con muchas cosas, y entre esas los palacios de luz que existieron cuando nosotros vivíamos cerca de nuestro creador. Hoy en día, cuando me toca trasladarme a ciertos sitios, sé que no estamos ubicados en el mismo lugar que estábamos desde un inicio cuando se creó y se forjaron esos palacios de luz. Por lo tanto, la historia que se pueda contar desde hace muchos años no es la misma que podamos contar ahorita, ¿cierto? No es la misma forma. Yo puedo contar esa historia, pero el mecanismo de avance y de evolución para la humanidad ahorita en esta era es muy distinto a la era anterior. Y por eso la forma de expandirse del creador es muy interesante, muy, muy interesante. El creador se expande a través del dolor, no del sufrimiento. El que sufre o el que considera que está sufriendo, hablando aquí por la parte que estaban comentando de expandirse y todo lo demás, el que considera que tiene sufrimiento en la vida es porque todavía tiene karmas. Simple. El karma genera sufrimiento cuando no se ve como una lección de vida. Cuando no nos hemos quitado el autoengaño de nuestros ojos y de nuestra vida. Y no nos sentamos a ver más allá de lo evidente, más allá de los ojos tridimensionales y de la mente estúpida. Yo siempre lo he dicho y lo dije por el otro grupo, porque autoengañarse es sumamente fácil. Creo que todos hemos pasado por ese proceso de ponernos pañitos de agua tibia en alguna vez, en alguna situación de nuestra vida, y después darnos cuenta que volvemos a estar en la misma situación. Y lo bueno de esto es podernos dar cuenta. Por lo tanto, el Padre se expande a través del dolor, no del sufrimiento. No del sufrimiento, es del dolor.
¿Por qué? Porque el dolor te transforma completamente. Cuando tú decides y entiendes que ese dolor tiene un origen y tiene una finalidad en tu vida, de allí tú vas a aprender. Y de allí tu conciencia se va a expandir. Porque ese dolor trae una bendición posterior, que no se ve porque están en un proceso de dolor, pero va a tener una bendición. Ojo, no es igual a sufrir, no es igual a hacernos víctimas, no tiene nada que ver con eso. Porque una vez lo dije también por el otro grupo, yo muy bien pudiese sentarme a llorar y decirles yo que me han pasado tantas cosas, y no lo voy a hacer. Porque gracias a eso, hoy puedo decir con tranquilidad que la paz y la tranquilidad y las cosas que tengo en mi vida, no hablo de lo material, hablo de la parte de lo que vivo, de lo que tengo internamente, se lo debo a esos espacios de dolor de mi vida, que no fueron dolores gestionados o creados por mí, fueron dolores enviados por el mismo creador. Y él se expande a través de eso. ¿Sí? Es irónico, porque es un padre amoroso, pero también es un padre de justicia, es un padre de paciencia, es un padre misericordioso, y para él poderse expandir debe de hacerlo a través de esa energía. Y la energía del amor no es el amor que conocemos como lo que conocemos en la tridimensionalidad. La energía del amor incluye dolor, sobre todo en el mundo material, porque el mundo material es más denso y la energía, por lo tanto, aquí va a ser más densa. Y se tiene que alcanzar un nivel vibracional para poder alcanzar lo más sutil, o por lo menos esa sutileza de lo que es la energía del amor, que puede mover incluso la conciencia, la supraconsciencia y el subconsciente. Imagínense ustedes lo interesante que es eso y el dinamismo que trae el estar en una fase de dolor en tu vida y saber que más allá hay algo que te va a ayudar a ti a expandir tu conciencia y a despertar tu conciencia, porque cada espacio que existe dentro del alma, cada fragmento recuperado que se le da luz divina y se coloca en una, perdón, en un espacio de tu alma, de tu contenedor, y es interesante, es súper interesante. Es súper interesante porque cuando se entiende y se comprende, decimos, oh, perfecto, ahora qué toca, ahora cómo seguimos. Y cuando logras superar esa barrera de dolor y entiendes la lección, lo demás lo vas a entender, ¿ok? Hasta que te ubiques en el nivel vibracional para poder alcanzar esa bendición. Por eso es que el Padre se expande con eso. Él no para, él siempre se expande. Y lo interesante de todo esto, cuando el alma realmente está iluminada, se llega también a una fase dentro del alma o a un estadio dentro del alma que te permite a ti discernir esto de aquello. Porque en la tercera dimensión, tanto la luz como la oscuridad se confunden y se mezclan. Ya lo he dicho en varias oportunidades, se confunden y se mezclan. Entonces, quien tenga el don de discernir, que es propio del alma, va a saber qué es tal o cual situación. ¿Sí? Que es muy distinto a controlar y manipular. Son dos cosas muy diferentes, completamente. Y quienes tienen el don de discernir van a saber de dónde viene la información. Y es súper interesante. Es súper interesante porque eso te lleva a ti a poder comprender en la tercera dimensión, a discernir la información, perdón, que está mezclada, ¿sí? Que está mezclada completamente. Una cosa es que yo tenga extrema información en mi vida, de todos lados, ¿verdad? Como en efecto
todos hacemos o muchas personas hacen, buscan información por aquí, entienden allá, eso como alguien escribió allí, está bien, cada quien busca una información, otros simplemente la aprenderán de manera empírica y así. Por lo menos es mi caso. Yo he aprendido muchas cosas empíricamente porque estoy en el otro espacio, estoy en otros lugares y eso me ha dado a mí la oportunidad de aprender de primera mano porque estoy del otro lado. ¿Sí? Pero también he visto las personas que están por todos lados y, y luego no saben qué hacer con tanta información. ¿Cómo hacen con tanta información para poderla unir y poderla deglutir o digerirla de manera correcta aquí? Porque de hecho, no todo lo que, o el mismo mecanismo que fue hace muchos años, es ahorita. ¿Ok? No funciona así. Hay muchas cosas que el creador cambió. Y les voy a explicar por qué. Y eso lo dije ayer, solamente que ahora lo voy a decir de una manera más clara. El creador cambió muchas cosas por la siguiente razón. Los seres humanos, dentro de su evolución, cada vez que se le activaban los sellos y los códigos sagrados del creador, sea en una encarnación o sea en ese proceso en el cual la persona estaba, iba y hacía pactos con la oscuridad. La oscuridad sacaba los códigos que eran perlas preciosas para ellos y decodificaban esos códigos, ¿ok? A tal punto que lo usaban en contra de la misma humanidad y, por supuesto, es un antipoder ante el creador. Entonces, el Padre en su infinita sabiduría sabía que eso iba a ocurrir. Así que todo cambió, absolutamente todo. De hecho, lo podemos verificar quienes crean o no en el libro de la Biblia. Antes, como se ejecutaban las cosas en el Antiguo Testamento, no era la misma manera como se ejecutaban en el Nuevo Testamento. Y tampoco es la misma forma como se ejecuta aquí. Lo que sí les puedo decir es que es la misma forma en cometer los mismos errores, eso sí. Los seres humanos tienen el mismo patrón de caos, de cometer errores como en épocas antiguas y ahora igual, ¿ok? Así que es súper interesante saber que esos códigos fueron cedidos a la oscuridad y usados en contra de nosotros. Por eso es que el control mental, emocional, espiritual es muy fuerte. Por eso es que los karmas son tan pesados. Y cuesta, ¿ok? Cuesta. Cuesta muchas veces liberar y liberar y liberar y liberar. Parece infinito. Infinito. Pero siempre digo, una cosa es que nosotros ayudemos a las liberaciones y a cerrar vórtices, y otra muy distinta es que aquí en el plano material las personas no quieran ni avanzar ni retroceder. Porque es aquí donde nosotros tenemos que accionar para ganarnos esa bendición de esa liberación. Entonces, todo cambia y todo cambió por el simple hecho de que la gran cantidad de códigos insertados álmicamente fueron cedidos a la oscuridad. Así que el Padre tuvo que tener un plan distinto para doblar esos códigos que provienen directamente de Él y poder tener un plan B, como es en este caso, para la salvación de la humanidad, que es lo que le llamamos el plan divino, el plan de salvación. Que todos lo pueden lograr, claro, pero el grupo va a ser reducido. Que todos pueden hacerlo, sí, pero también se necesita de fuerza de voluntad y de ver más allá de lo evidente, de poder entender este plano material desde la perspectiva espiritual. Eso es lo interesante de todo esto.
Que unos sean maestros, aprendices, que unos sepan más, que otros sepan menos, que no sepan nada, da igual, porque al final todos van a tener la oportunidad de aprender y de ver. Y no va a haber excusas, no va a haber excusas de decir, a mí nadie me dijo, a mí nadie me lo enseñó, a mí nadie nada, y resulta ser que la información la tuvieron en sus narices. Y eso es lo más interesante de todo esto, porque la verdad va a ser esparcida y la verdad es clara y concisa. La verdad es única. La luz de la verdad es precisa y va a ser esparcida por todos lados. Así que siempre he dicho que, porque me he encontrado con personas que tienen bastante información o conocimiento, pero una cosa es eso, que es lo que se llama exoterismo o algo que está externo, ¿sí? Y otra cosa es el esoterismo con ese, o la introspección, o la sabiduría que viene de adentro. Porque la sabiduría tiene que venir de adentro. Todo está dentro. Yo puedo agarrar 1000 libros y 1000 información y solamente tenerla y aclarar y que eso haga clic, decir, ah, sí, bueno, es que esto fue así y así y así. Ok, pero ¿cómo hago yo para obtener eso? ¿Cómo hago yo para iluminar mi alma? Es el punto que hace la diferencia en muchas cosas. ¿Ok? Y también leí que hay cosas que se ganan con, que se alcanzan con trabajo, creo, o sufrimiento con trabajo. Sí, es cierto. Hay galardones, hay maestrías, hay órdenes que se ganan y se alcanzan a través del trabajo, del esfuerzo espiritual que se hace. Y eso lo veo constantemente en los mundos espirituales. Almas que le entregan jerarquías, maestrías y órdenes para que puedan tener autoridad y legalidad espiritual en el plano espiritual y en el plano físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen marcas, heridas de guerra ganadas a pulso que le dan autoridad, incluso para espantar demonios en el plano físico y en el plano espiritual. Y eso sí, no me lo pueden refutar porque lo vivo y lo veo. Y reconocer a un maestro espiritual en el plano físico, porque también he tenido muchos maestros cerca de mí, es tarea, tienes que tener los ojos espirituales muy, muy despiertos. Y es como me decía uno de ellos acá, uno de los que están conmigo, ellos dicen, porque es que es cierto, una cosa es que tú te informes, veas, sea un video, un libro, lo que sea, y otra cosa es que tú estés en ese plano y lo vivas. ¿Saben qué es la diferencia? Vibracional, porque esa es una cosa. Tú puedes hablar de un conocimiento, exponerlo, pero ¿saben qué hace la diferencia de ese conocimiento cuando tú lo hablas? ¿Qué es lo que hace cambiar la tonalidad? La vibración. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar, porque lo conocí, porque lo leí, porque accedí a diferentes informaciones. Pero otra cosa es que yo ese conocimiento, ¿sí? Lo haya adquirido por experiencia, por sabiduría interna o sabiduría divina. Eso es lo que hace la diferencia al conocimiento. ¿Ok? Y vibracionalmente se siente. A mí una persona me puede decir todo lo que se le pueda ocurrir, ha habido y existido. Y créanme que yo soy de las personas que me traspaso la barrera y comienzo a ver de dónde está bajando la información.
Y hay personas que no están enganchadas en ningún sitio, simplemente se dedican a buscar información, que no es malo, es bueno, claro que sí. Tienen la agilidad de entramar, perdonen, pero estoy todavía un poquito con mi garganta. Personas que están como en, arman las piezas de la historia. Eso es buenísimo, eso es una excelente habilidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esa persona realmente lo vive, lo ve? Miren, créanme que cuando lo dice públicamente, se va a sentir. Ese es el punto diferente. Lo que hace vibrar de manera diferente. ¿Ok? Lo que hace la diferencia, es como dice el dicho, la experiencia es intransferible y cuando alguien tiene la experiencia de algo, va a marcar el punto vibracional en lo que está diciendo. En lo que está diciendo. Y créanme lo que les digo, se siente. Se siente. Yo me he sentado a conversar con personas que saben, pero desde que salió el primer destello de luz en el universo hasta ahorita. Y yo veo más allá de lo que están diciendo y sé que es información. Y digo, wow, esta persona tiene la agilidad para retener y armar todo. Maravilloso, fantástico. ¿Sí? Pero en el plano 3D y en el mundo espiritual no hay la fluidez. Y eso es lo que hace la diferencia. Y es interesante porque necesitamos todos de todos. Oh, esta persona sabe armar completamente el rompecabezas de un inicio. Desde la perspectiva, cualquier perspectiva, cristiana, védica, hinduista, cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Y tú dices, mira cómo cada espacio y era definen tal o cual situación desde un punto de vista. Pero ahorita la historia es otra. Y siempre grábense esto, lo que va a marcar la diferencia va a ser la experiencia vibracional. Muchos van a escuchar y van a leer cosas y les va a resonar y te van a decir, wow, sí, eso sí fue así tal. Pero van a haber cosas que van a marcar la diferencia. Y a nivel comunicacional, se siente la vibración cuando es externa la vivencia, es decir, obtenida, y cuando es interna, es decir, que viene de una sabiduría interna directa de la fuente. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Y es lo interesante en esta era porque los que están despertando tienen que ver desde ese punto de vista. Incluso es un desafío para la tercera dimensión, los que estamos vivos, en el plano físico, por supuesto, ver más allá de eso. Ver más allá de simplemente el conocimiento exotérico, es decir, el conocimiento externo. Y fundirnos con las diferentes realidades que existen en diferentes dimensiones y pudiese yo sentarme un día a mandar 1000 audios sobre los códigos 144 y su espejo, porque aquí siempre hay como un espejo con ese código. Y pudiese hablarles muchísimo sobre eso. Pero para que eso pase, ustedes tienen que entender cómo opera la fractalidad y cómo opera la fragmentación y cómo que tengan la idea clara de lo que es rescatar un fragmento, darle luz e insertarlo en su contenedor álmico. Para que puedan entender la codificación que existe. Y una vez logrado, las personas puedan acceder a un nivel mayor de conocimiento.
que es una información que sale de la superficie de nuestro sistema solar. Porque nuestro sistema solar es un reflejo de lo que son nuestros vórtices de energía. Y es información interesante. Por eso es que siempre les digo y les repito, liberación de karmas, liberación de karmas, liberación de karmas, liberación de vórtices, una y otra vez. Porque queremos saber cosas que son mucho más profundas, mucho más complejas, sin tener el conocimiento principal y la experiencia principal, que es la base de todo, para poder acceder a otros planos de conocimiento que los vivan, lo experimenten, para luego seguir avanzando. Interesante, ¿verdad? Así que todos de una u otra forma están esparciendo información, pero siempre grábense esto: la información exotérica, es decir, de afuera, es eso, para lograr comprender otras cosas. La sabiduría que viene interna, que es la esotérica, es el mundo interno, que es nuestra réplica en el universo y en otros espacios, marca la diferencia. Y para culminar, aquí nadie sabe más que nadie. No, lo he repetido en múltiples oportunidades. Todos están viviendo esta experiencia en el plano espiritual. Todos. Los que están, los que no, los que todavía están en regiones oscuras, todos, absolutamente todos. Aquí cuando se hace un rescate, no se hace un rescate por no, por todos. Incluso por personas que son kármicas y se les da la oportunidad de ser rescatada y no quieren seguir en la oscuridad, perfecto, es una decisión. Todos tienen una vida espiritual porque todos fueron formados por el espíritu. Todos. Todos tienen ese conocimiento si desean desarrollarlo, si desean expandirlo. El Padre da a todos abundantemente y sin reproche, a todos. Y a veces es ridículo decir, yo sé más, aquel más, yo tampoco, yo sí, yo sé. O sea, eso, dejemos eso para otro grupo de personas, si así se puede decir. Porque del otro lado, todas las almas las llaman a concilios, todas las almas la meten en salones y les instruyen, todas las almas cuando tienen que ponerle los puntos sobre las IES lo hacen, a todas las almas cuando le van a dar información de códigos las colocan en una asamblea, porque lo veo. Entonces, decir acá cualquier cosa sería también irresponsable de mi parte, porque veo la instrucción del otro lado de las almas. Y lo más complicado acá es que para que esa información baje depende de la tridimensionalidad y los pasos que dé la persona. Esa es la diferencia. Porque la información baja cuando una persona de verdad se sienta y mira hacia adentro y no hacia afuera. Y trata de buscar más información interna que externa. Y es allí la clave. Esa es la clave. Por eso les digo, vibracionalmente se siente cuando alguien da una información. Vibracionalmente se siente. Y todas las almas están siendo instruidas. ¿Ok? Todas las almas. Todas. Porque lo que se viene sobre la superficie de la Tierra no es un juego de PlayStation. ¿Ok? Va a parecer un juego de PlayStation. Pero vamos a ver el mismísimo demonio manifestarse en personas. Vamos a ver personas atacando a los que no tienen que atacar, pero los van a atacar. Vamos a ver familiares volteándose de manera directa hacia nosotros y lastimándonos.
Vamos a ver gobiernos con la imagen del mismísimo diablo y Satanás y todas sus huestes. Lo vamos a ver. Y quienes tengan ojos espirituales lo van a ver con mayor profundidad. ¿Ok? Y esa es la clave. Liberarse tanto de tantos karmas que llegar al punto de que esas fuerzas no tengan ningún reclamo en nosotros. Nada. Que no digan, es que tú tienes un fragmento tuyo allá en el inframundo número tal, ahí estás todavía. Así que todavía eres parte de nosotros. Siempre les digo, una cosa es decir que soy luz y que amo estar en la luz y que estoy en el sendero de la luz, y otra cosa es estarlo. Son dos cosas muy distintas. Y quienes no hayan liberado gran cantidad y se hayan zafado de la ley kármica por méritos propios, seguirán siendo un reclamo para la oscuridad. Esto es una cruda verdad, irrefutable, por cierto. Irrefutable. Se enfermarán, tendrán problemas, vivirán escarnios de la oscuridad, porque una cosa es que uno vaya a una lucha y llegue al cuerpo físico y eso lo reciba aquí. Eso es transmutar, es quitar una cosa para otra porque es parte. Pero otra cosa es que tú seas embatida, sufrida o sufrido y viva los escarnios aquí, de ellos. Y eso pasa porque hay fragmentos álmicos en espacios de inframundo e infiernos. De lo contrario, no va a pasar. ¿Y por qué pasa eso? Porque las personas no son capaces ni valientes de mirarse hacia adentro y verificar los infiernos y demonios que tienen. Entonces no pretendamos crear un paraíso terrenal cuando ni siquiera se han tomado la molestia de mirar los infiernos, los demonios y los inframundos que tienen internamente. ¿Sí? Y es que la palabra lo dice, por sus frutos los conoceréis. Es simple. Que no le pueden pedir a un árbol de peras que dé limones. Es así. El día que dejemos de producir karmas y entremos en el no karma, viviremos una ley dharmática, de equilibrio, de balance, donde solamente vamos a depender de nuestro hacedor, ¿sí? Y vamos a entender nuestra misión divina. Y nuestra misión divina no es nada más estar con nuestro complemento a un lado. Se van a dar cuenta que no es eso, porque nuestro mundo espiritual no gira en torno a eso nada más. Gira en torno a nuestra alma, a nuestra evolución álmica, a convertirnos en seres humanos divinos, realmente, a quitarnos todos nuestros injertos galácticos incluso, para realmente convertirnos en humanos divinos. Esa es la meta. Pero mientras las personas se sigan poniendo pañitos de agua tibia y se autoengañen, ahí van a seguir. Porque miren, crear una versión de uno y llegar a ser un humano divino no es decir, ok, yo sané porque yo descubrí esto y ya, listo, ahí quedó y ya me doy media vuelta. No. Sanar es mirar hacia adentro y decir, mira, tengo este infierno aquí. Mi mente está siendo atacada por una entidad, lo siento. Siento que esto me está perturbando y de dónde viene y por qué. Y comenzar a mirar lo que hay dentro, porque ¿saben qué es difícil? ¿Saben qué es difícil? Mirar eso y reconocerlo. Eso es difícil. Y sanar es eso. Sanar es reconocer quién eres por dentro. Y querer cambiar eso. Y es donde ocurre el proceso de arrepentirse.
Y arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar. Cambiar. Y a mucha gente no le gusta descubrir que tiene demonios, que tiene infiernos, que tiene inframundos. No, la gente no. ¿Por qué? Porque la información dada afuera siempre nos han dicho, somos luz, somos paz, somos amor, paz y amor. ¿Sí? ¿En serio? Claro que sí. Eso está en nuestro ADN espiritual. Pero ¿cómo tú lo logras? ¿Cómo tú lo logras? Entonces allí comienza el proceso de voy a saber cómo yo lo voy a lograr, sin engaños, porque esos son uno de los primeros bloqueos que hace el adversario, autoengañar a las personas, hacer que se autoengañen y vivan en un mundo de fantasía, un mundo de Alicia del País de las Maravillas. Y tenemos que ponernos las pilas, como decimos en Venezuela, porque aquí quien se duerma, se lo van a llevar. Aquí quien se duerma y se caiga mentiras, se lo van a llevar.